Era un radiante día soleado cuando Beatrice se encontró en el altar, lista para embarcarse en una vida que no deseaba. Su corazón pertenecía a Samuel, un joven humilde y encantador que trabajaba en la mansión de su familia. Pero las convenciones sociales y los intereses comerciales de sus padres la obligaron a casarse con Thomas, un hombre rico e influyente. ¿Qué le esperaba a la joven desde ese momento? Beatrice estaba deslumbrante con su vestido blanco, un contraste perfecto con el cielo azul y el sol brillante que iluminaba el escenario. Su mirada perdida revelaba la ansiedad que habitaba en su corazón. Observaba las expresiones felices y expectantes de los invitados, que aguardaban ansiosos el comienzo de la ceremonia. Sin embargo, en el fondo, Beatrice se sentía como una actriz en un escenario, interpretando un papel que no le pertenecía. Mientras sostenía el ramo de flores delicadamente arreglado en sus manos, una mezcla de emociones contradictorias se apoderaba de Beatrice. La sensación de asfixia crecía con cada momento que pasaba. A medida que Beatrice se acercaba al altar, su mirada se encontró con la de Samuel, oculto en las sombras, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Sus almas se conectaron por un instante breve, compartiendo el peso del destino que yacía pesadamente sobre sus hombros. Pero la sociedad, con sus reglas implacables y expectativas, tenía otros planes para ellos. Y así, bajo el sol radiante, Beatrice respiró hondo y mantuvo la compostura, lista para embarcarse en una vida que no deseaba. Sus ojos llenos de lágrimas ocultaban un torbellino de emociones, pero su determinación estaba forjada. Desde temprana edad, Beatriz vivió en un mundo de privilegio y abundancia. Creció en una familia adinerada, rodeada del lujo y las oportunidades que el dinero podía proporcionar. Juguetes caros, viajes exóticos y fiestas de cumpleaños lujosas eran parte de su realidad cotidiana. Sin embargo, incluso en medio de todas estas riquezas, fue en la simplicidad de jugar con Samuel donde encontró su verdadera felicidad. Samuel era el hijo de empleados dedicados que desempeñaban sus roles en la mansión de la familia de la niña. Desde la infancia, Beatrice y Samuel compartieron una conexión especial. Juntos, exploraban los jardines de la mansión, inventaban historias y descubrían secretos escondidos en los grandes corredores. Sus risas resonaban en las paredes, llenando el espacio de una alegría genuina y pura. A medida que se acercaba la adolescencia, los padres de Beatriz comenzaron a cuestionar y restringir la amistad entre ella y Samuel. Preocupados por las diferencias sociales, temían que esta cercanía afectara el estatus y la reputación de la familia. Comenzaron a presionar a Beatrice para que solo se relacionara con jóvenes de su propia clase social, cuyas familias tenían una influencia y un poder similares. La amistad que antes estaba permitida y alentada, de repente se restringió, como si una barrera invisible hubiera surgido entre ellos. Beatrice trató de entender el cambio repentino en su mundo, mientras el deseo de sus padres de moldearla según sus conveniencias e intereses comerciales aumentaba. Sin embargo, incluso ante la presión y las prohibiciones, la llama de la amistad entre Beatrice y Samuel permaneció encendida. Buscaban momentos furtivos para encontrarse, compartir secretos y sueños, desafiando las barreras que los separaban. La historia de Beatrice y Samuel apenas comenzaba, y el destino aún tenía desafíos y giros sorprendentes reservados para los dos jóvenes amantes. El matrimonio entre Beatrice y Thomas fue el resultado de una estrategia cuidadosamente orquestada por sus padres. Thomas, un hombre profesionalmente exitoso y 15 años mayor, representaba no solo una unión entre dos personas, sino también un vínculo crucial entre las familias y sus intereses comerciales. El matrimonio era visto como una señal de que los acuerdos comerciales establecidos entre las familias serían cumplidos. En esa época, las mujeres enfrentaban grandes limitaciones y restricciones sociales. Sus deseos y voces a menudo eran silenciados, y sus vidas eran moldeadas por las expectativas y decisiones de los hombres a su alrededor. Beatriz no era una excepción a esta realidad.
Su voz estaba sofocada por las convenciones sociales, y su voluntad personal se consideraba secundaria a las necesidades y ambiciones de las familias involucradas. Esta falta de autonomía y poder de elección era una triste realidad para muchas mujeres de la época. A menudo eran tratadas como moneda de cambio, usadas para sellar acuerdos y fortalecer lazos entre familias influyentes. Cuando Beatrice tenía 18 años, sus padres estaban decididos a mantenerla alejada de Samuel. Beatrice fue enviada a la Universidad en otra ciudad. Su familia creía que esta distancia sería suficiente para borrar los sentimientos entre ella y Samuel. Sin embargo, estaban equivocados. El amor entre los jóvenes amantes era demasiado fuerte para ser fácilmente extinguido. Mientras Beatrice se sumergía en los estudios y en una nueva fase de la vida, Samuel no se quedó quieto. Era un joven determinado, inteligente y trabajador. Aprovechaba cada oportunidad que se le presentaba para aprender cosas nuevas y expandir sus horizontes. Así fue como comenzó a trabajar como carpintero en el taller de la familia de un amigo. Con el tiempo, Samuel adquirió experiencia y habilidades que lo hicieron ser buscado por círculos sociales más altos. Cada centavo que Samuel ganaba tenía un propósito definido en su mente. Usaba el dinero para viajar a la ciudad donde Beatrice estaba estudiando y encontrarse con ella. El resto del dinero lo ahorraba, ya que su objetivo era ofrecer un futuro, aunque simple, a la mujer que amaba. Cuando Beatriz finalmente regresó a casa después de años de estudio, estaba ansiosa por reunirse con su familia y retomar su vida. Sin embargo, no tenía idea de que sus padres habían planificado meticulosamente su futuro, impulsados por sus propias ambiciones. Sus padres habían trazado un camino para ella, un camino que serviría a sus intereses comerciales y sociales. Tenían en mente una unión matrimonial que les traería aún más poder y prestigio. Cuando se reveló la verdad, el sentimiento de traición y desilusión sacudió a Beatrice hasta lo más profundo. Aquellos que se suponía que debían velar por su bienestar la habían traicionado, transformando su vida en un peón en un juego de intereses. El padre de Beatriz, en medio de las dificultades financieras que estaba enfrentando su empresa, buscaba desesperadamente soluciones para mantener el negocio familiar a flote. En este delicado contexto, Thomas surgió como una figura importante. Era un hombre de negocios que recientemente había heredado un conglomerado de empresas de su padre, y la empresa de los padres de Beatriz parecía ser una potencial oportunidad de negocio. Fue en una fiesta que reunió a la alta sociedad de la ciudad donde Thomas encontró a Beatrice. Ella irradiaba una belleza cautivadora y un aura de inocencia, algo que lo atrajo instantáneamente. Acostumbrado a tener todo lo que deseaba, Thomas vio en Beatrice una joya rara que no podía dejar escapar. Motivado por este irresistible encanto, Thomas rápidamente condicionó los acuerdos comerciales con el padre de Beatrice a la condición de casarse con ella. Vio en este matrimonio no solo la oportunidad de fortalecer sus conexiones comerciales, sino también de tener a su lado a una mujer hermosa y encantadora. En una época implacable, donde el destino de las mujeres era cruelmente decidido por otros, el padre de Beatrice sucumbió a la propuesta de Thomas. Como si cerrara un trato comercial, cerró el acuerdo con un apretón de manos, sumiendo a su hija en un destino cruelmente predeterminado. El apretón de manos, que podría ser un símbolo de amistad y cooperación, se convirtió en una sentencia de prisión. Era como si Beatriz hubiera sido vendida como un objeto valioso en un mercado cruel, y ahora su libertad estaba irremediablemente perdida. La fecha de la boda se arregló rápidamente como parte del acuerdo establecido entre las familias. Thomas, ahora el prometido de Beatrice, había comprado una mansión impresionante donde tenía la intención de construir su hogar junto a ella. Deseando hacer algunas mejoras en la casa, decidió contratar a un carpintero muy recomendado por sus amigos, Samuel. Sin saber del profundo vínculo emocional que Samuel tenía con su futura esposa, Thomas invitó al talentoso carpintero a trabajar en la casa. Beatriz y Samuel continuaron reuniéndose en secreto, y la llama del amor entre ellos se intensificó, alimentada por la angustia y la rebelión que compartían. Cuando Samuel descubrió el acuerdo que sellaba el matrimonio de Beatriz,
Su indignación fue abrumadora. Se negó a aceptar la situación pasivamente, ya que sabía que no podía permitir que el destino de Beatriz fuera determinado de tal manera. En medio de discusiones acaloradas y momentos de desesperación, Beatriz y Samuel acordaron encontrar una solución al impasse que se aproximaba rápidamente con la fecha de la boda. Samuel continuó su trabajo en la casa de Tomás, sin saber que en realidad estaba renovando el futuro hogar de Beatriz. Un día estaba terminando algunos detalles de su trabajo cuando Tomás y un amigo entraron en la casa, hablando sobre la boda del propietario que sería en unas pocas semanas. El amigo preguntó si Tomás finalmente se asentaría con el matrimonio, ya que el tipo no creía que Tomás fuera un hombre de una sola mujer. Entonces, respondió burlonamente: «Beatriz es una mujer hermosa, inteligente y encantadora. Será mi trofeo. Será genial exhibirla en fiestas y ocasiones sociales, pero por supuesto todavía tendré mis aventuras. Después de todo, puedo tener a cualquier mujer que quiera». En ese momento Samuel se dio cuenta de que este era el hombre que estaba robando los sueños de la mujer que amaba. Y para empeorar las cosas, ahora sabía que su futuro sería miserable al lado de un hombre que no la respetaría. Ahora más que nunca, Samuel entendía la urgencia de intervenir y proteger a Beatrice del oscuro destino que le esperaba. Las palabras de Tomás dejaban claro que no tenía intenciones de ser fiel y dedicado a su futura esposa. Beatrice sería meramente un adorno en su vida, mientras él buscaba satisfacer sus deseos y tener sus aventuras románticas. Esa noche, Samuel y Beatrice se encontraron en un lugar discreto, lejos de miradas curiosas. Samuel, con su viejo coche, invitó a Beatrice a dar un paseo especial, prometiéndole una sorpresa que podría cambiar el curso de sus vidas. Después de viajar un tiempo, Samuel aparcó el coche en un lugar pintoresco, lejos del caos de la ciudad. Samuel la tomó de la mano y la llevó a una cabaña de madera. Al entrar en la cabaña de madera junto al mar, Beatrice se sintió envuelta en una atmósfera de encanto y tranquilidad. La cocina, con su delicada madera trabajada, exudaba un aroma de confort y calidez. Los detalles cuidadosamente tallados en el cabecero de la cama principal representaban la habilidad artística y la dedicación de alguien que valoraba la belleza y la precisión. En ese santuario de madera, la cabaña representaba más que solo un refugio. Era el fruto del arduo trabajo de Samuel, un testimonio de su dedicación y habilidad como carpintero. Cada pieza, cada detalle meticulosamente tallado era una manifestación de su amor por Beatrice y su determinación de construir un futuro juntos. Allí, en esa cabaña, encontrarían un comienzo que trascendería los lazos impuestos por los acuerdos de negocios, un comienzo donde el amor verdadero y la autenticidad podrían florecer. Samuel no había construido solo una casa, sino un hogar donde podrían abrazar y vivir una vida de libertad y felicidad juntos. Beatrice, vámonos juntos. Puede que no tenga riquezas materiales que ofrecerte, pero tengo un amor inquebrantable y la promesa de buscar tu felicidad. Déjame guiarte a través de un mundo donde el verdadero amor y la libertad son los fundamentos que sostienen nuestro viaje. Con un nudo en la garganta, Samuel acarició suavemente el rostro de Beatrice, transmitiendo una mezcla de amor y comprensión. Sabía que, en ese momento, era esencial darle a Beatrice el espacio para reflexionar y tomar sus propias decisiones. Beatrice, mi querida, entiendo la confusión que estás enfrentando. Sé que esta es una decisión difícil. Sepas que estaré aquí, paciente y dedicado, esperando tu respuesta. Tu felicidad es mi mayor deseo. Los días pasaron en un abrir y cerrar de ojos, y el día de la boda finalmente había llegado. Beatrice se había resignado al destino que sus padres habían preparado para ella, ignorando los profundos anhelos de su corazón y la intensa conexión que compartía con Samuel. Beatriz caminaba lentamente por el pasillo de la iglesia, su vestido de novia ondeando al ritmo de su respiración acelerada. A medida que sus pasos se acercaban al altar, sus ojos buscaban desesperadamente la mirada de Samuel entre la multitud. Y entonces sucedió.
Sus ojos se encontraron, como dos faros brillando en la oscuridad. El corazón de Beatrice se llenó de valentía, como si todo el universo conspirara a su favor en ese momento crucial. Sintiendo una determinación indomable, Beatrice apartó la mirada de Samuel y la fijó en los ojos de su padre, el hombre que siempre había sido una figura de autoridad y control en su vida. Se acercó a él, su respiración rápida, y le susurró al oído con una voz ahogada por la emoción. «Lo siento, papá. No puedo hacer esto. Necesito seguir mi corazón». Las palabras de Beatrice resonaron en los oídos de su padre, quien estaba atónito y confundido por el valor de su hija. Los invitados, en una mezcla de sorpresa y desconcierto, observaron la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Sin mirar atrás, Beatrice tomó una decisión que cambiaría su destino. Corrió hacia la puerta de la iglesia, dejando atrás todas las convenciones y expectativas que le habían impuesto. Mientras corría, el sentimiento de libertad invadió cada fibra de su ser. Sentía una mezcla de miedo y emoción, pero sobre todo, una profunda certeza de que estaba siguiendo el camino correcto. Los invitados estaban atónitos, incapaces de comprender completamente lo que acababa de suceder. Pero en medio de la confusión había quienes sentían una punzada de admiración por el valor de Beatrice al elegir su propia felicidad por encima de todo. Samuel, observando el coraje y la determinación de Beatrice, sintió una oleada de esperanza y amor inundar su corazón. Sin dudarlo, decidió seguir sus instintos y correr hacia la puerta, uniéndose a Beatrice en su atrevida huida. Cuando sus ojos se encontraron, supieron que estaban eligiendo un camino incierto, lleno de desafíos y adversidades. Sin embargo, la certeza del amor que compartían era más fuerte que cualquier miedo que los amenazara. De la mano, avanzaron juntos a través de la puerta, dejando atrás el matrimonio arreglado y todas las expectativas impuestas sobre ellos. Cada paso que daban era una afirmación de su determinación de buscar la verdadera felicidad, lejos de las cadenas que los ataban. Mientras corrían lado a lado, la brisa fresca acariciaba sus rostros, como si el destino mismo les sonriera. Sentían una mezcla de libertad, emoción y alivio, sabiendo que estaban tomando el control de sus propias vidas y abrazando el amor que les pertenecía. Juntos, enfrentarían los desafíos que surgiesen en su camino, confiando en la fuerza de su amor y la determinación de crear un futuro auténtico lleno de alegría. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!